Buena, chilenias. Esta semana entrevisté a Sandra Erga. Ella lleva más de 30 años trabajando con la gente, desde niños en los colegios a gente en las empresas, y ha desarrollado una sensibilidad increíble al momento de entender y de escuchar. En una gran entrevista hablamos de temas como la vergüenza, la vulnerabilidad, cómo reparar relaciones rotas y cómo ver el lado del vaso lleno y así transformarnos en protagonistas de nuestras vidas. Espero que disfruten y nos vemos en un ratito más. Este proyecto, como tú sabes, se llama Seres Ocultos. Sí. Y Seres Ocultos nació de esta idea de que nosotros somos una persona y después salimos a la calle, a la vida, hasta con nuestra familia, a jugar este personaje. Casi Cierto. como si fuéramos los Sims o fuera un juego. Sí. Que salimos ya, y ahora sale Sebastián Albaili, que estudió en el Nido de Águila, que estudió en Estados Unidos tal carrera, y sale esa persona. La Sandra Erga con todo lo que significa ese personaje. Con eso se refiere a las capas de las personas. Sí. Y la capa, una de las capas que yo creo que de la que menos hablamos y de la que más nos duele y nos hace daño es la vergüenza. Eso de sentir de que a lo mejor hay algo, de que si la gente viera de mí o supiera de mí, me va a hacer menos digno de ser querido, de ser entendido. Entonces, la pregunta es, desde tu experiencia, tanto personal como con la gente, ¿de dónde viene? ¿De dónde crees que viene esta vergüenza? ¿Por qué es tan difícil superarla? Y si es que hay algo que se puede hacer para trabajarlo. Mira, primero decir que siempre se puede hacer algo. Es algo también que aprendí en la vida. Siempre se puede aprender, siempre se pueden modificar los paradigmas en los que uno está instalado. Eso, dado eso por sentado, lo que yo considero es que la vergüenza es una suerte de costra que se genera encima del disfraz. Porque yo tengo que salir a la vida, en el tiempo que vivimos, con un disfraz de exitosa, ¿no es cierto? Un disfraz de alguien que sabe mucho, que es muy exitoso, que no le entran balas de alguna manera. Entonces, cuando yo me enfrento al mundo desde esa mirada, me voy haciendo una costra que es, nadie entra aquí, la vergüenza. Qué vergüenza que sepan que le tengo miedo a los temblores. Entonces yo soy súper top y le hago coach a las personas y le hablo del miedo. ¿Cómo voy a salir arrancando con el temblor del sábado? Entonces, qué vergüenza. Qué vergüenza que alguien sepa que es perfecto que los hijos tomen sus vidas. Qué vergüenza que alguien sepa que los extraño. Qué vergüenza que ellos sepan que los extraño. ¿Y por qué es esa vergüenza? Porque rompe la capa del Todopoderoso. Entonces la vergüenza nos obliga a conectarnos con nuestra vulnerabilidad. No soy perfecto. Tengo miedos, tengo motivaciones que son las que me mueven. Pero más aún y más profundo que eso, la vergüenza me hace mostrarle a los otros que tengo emociones, que siento cosas, que me pasan cosas. Y nosotros nos movemos por la vida como en estado cero, ¿no es cierto? No manifiesto la rabia porque van a decir que está loca. No me pongo a llorar porque van a decir que histérica. No me ando riendo por todas partes porque estúpida. Entonces, las cosas, las situaciones, las personas me provocan emociones. Emociones que me hacen vulnerable, me hacen ser transparente a los demás. Y me avergüenzo de demostrarlo. Me avergüenzo de demostrarlo porque me pongo de manera transparente y abierta ante los demás. ¿Qué hace que sea entonces tan difícil, por ejemplo, algo que a mí me pasaba mucho tiempo y que superando el bailar, por ejemplo? Yo asumía de que yo no sabía bailar. Claro. Entonces yo me moría de vergüenza de... O sea, ya de pedirle De baile, pensar en hacerlo. de sacar a bailar a una mujer, ni imposible pensarlo. El bailar yo solo tampoco, me bloqueaba, porque lo conecto a esto de
y si me ven y ven que no lo hago bien, entonces mejor no lo hago. ¿Y por qué? ¿Qué te pasaba? ¿Qué te pasa si los demás dicen lo hace mal? Si sale a bailar y tú dices, ¡ay, que baila mal! No tiene idea, no sabe bailar. ¿Qué pasa con eso? Claro, sí, o ¿Qué sea, te provoca? en lo más profundo no pasa nada, pero en lo que me pasaba y hoy día siento que me sigue pasando y voy peleando con ello porque ¿Sí? entiendo que hay que pelear y romper Exacto, los paradigmas que uno se pone. claro. Pero me acuerdo en su momento, esto sobre todo en el colegio, en la enseñanza media, eh, que era como un sentimiento en verdad me paralizaba, Eso es. porque o sea, la verdad que no sé de dónde venía esta vergüenza, pero era algo tan profundo que no me permitía hacerlo. Ahora creo que es el miedo al rechazo, el miedo a que vayan a vayan a decirme que no, a que vayan Bien, a hablar de mí y que me vayan a ahí ridiculizar. está. El miedo a no ser exitoso. El miedo a no ajustarse a lo que se espera. Porque lo que se espera es que seamos buenos para todo y seamos exitosos en todo. Entonces, cuando no encajamos en eso, preferimos optar por no hacer. Y es lo que yo te decía la otra vez cuando hablamos de frente a la exposición, frente al conflicto, frente a la toma de decisiones. Tengo dos opciones. ¿Me victimizo o soy protagonista? Si me victimizo, me paralizo. Todos me están mirando, ¿qué van a decir de mí? Prefiero no actuar a hacer el ridículo, prefiero no actuar al rechazo, prefiero no actuar a no caer dentro del encuadre que se espera. Y esa es una opción. Y la otra opción es, no, soy protagonista. Pero el ser protagonista es, chac, me pongo el poncho de mi vida y la vivo y la enfrento. Y asumo el que no le caigo bien a alguno, el que no le gusta a otros como bailo, pero para eso tengo que trabajar el autoconocimiento. Bueno, voy a aprovechar de conectar eso al TED Talk del que te hablaba, Ujú. para que lo voy a linkear para que la gente lo vea porque es realmente increíble, Sí. de Brené Brown, una psicóloga, investigadora, Ujú. profesora. Y ella muy cuadrada, ella dice, yo soy investigadora, mido todo. Y ella se empezó a investigar lo que era la vulnerabilidad y qué hace a alguien ver el lado del vaso lleno versus ver el vaso vacío. Y ahí ella dice que en su investigación, ella después de 6 años de cartas, de experiencias de entrevista, ella logra dividir a la gente, a sus pacientes, pero después ¿Ya? por consiguiente a toda la gente en dos grupos. El grupo de los que dicen yo soy digno de ser querido, soy digno de ser amado y Ujú. de ser entendido dentro de mis imperfecciones, y el otro grupo que dice no soy suficiente, no soy digno, No me lo merezco. no me lo merezco, víctima. Claro. Eh, ¿cómo, cómo se hace para pasar del grupo, porque yo creo que la gran mayoría de la gente vive en el grupo de los que creen que no son suficientes, Ujú. me incluyo? Grandes partes de mis sufrimientos vienen por eso, porque hago algo, salgo de una entrevista y llego y veo del lado malo, como les daba un ejemplo, cuando tu jefe te dice 27 cosas buenas que hiciste y una mala, Y te tú acuerdas te de la vayas a mala. acordar de la mala. Claro. Entonces, ¿qué herramientas hay en el día a día, en el paso a paso, para lidiar con esa realidad y no castigarse más aún por Claro. decir, me hago víctima, entonces me castigo más, Claro. no soy lo suficiente, entonces me castigo más? ¿Cuáles son esas Mira, cosas? es súper interesante, súper interesante. Cuando hablamos de eso, me viene a la mente, y no puedo dejar de mencionarlo, no lo habíamos conversado antes, la exacerbada, el exacerbado protagonismo que se le da a la felicidad. Se le da un protagonismo tan grande de qué buscas en la vida, la felicidad, este estado etéreo que no hemos definido qué significa, porque tampoco significa lo mismo para todos, ¿no es cierto? Entonces entramos en una carrera por alcanzar algo que no sabemos lo que es y que nunca alcanzamos. Entonces miramos al vecino
y el vecino sí lo alcanza. Y vamos a la conferencia donde nos dicen exacto qué es la felicidad. Yo estuve en la conferencia de Tal Ben-Shahar, el maestro de la felicidad de Harvard, y te da los 10 pasos de la felicidad. Siga la receta y alcanza este bien tan preciado. Y sigues los pasos y no lo alcanzas. Entonces, ¿qué pasa? No, es que él se la merece, entonces la alcanza y yo no. ¿Qué hice mal? ¿Qué no hice? Y al final él no me la merezco. Entonces se relaciona mucho con el tema que me estás planteando. ¿Por qué? Porque de alguna manera este planteamiento de lo inalcanzable no me hace ver que ese inalcanzable no existe, que ese inalcanzable es un paradigma, que ese inalcanzable no está absolutamente definido, sino que yo no me lo merezco. Entonces el vaso del Sebastián tiene más agua que la mía, porque él es mejor que yo. Y los mejores merecen lo mejor. Y los que no somos tan mejores no merecemos lo mejor. De que la búsqueda de propósito o el propósito de la gente, sobre todo en la cultura occidental, Sí, está puesto en un lugar equivocado, claro. desde las publicidades hasta el Instagram hoy Súper día. interesante eso. Entonces, claro, tenemos gente que sí tiene drive, que sí tiene fuerza, energía y lucha por un propósito que no es el verdadero de ellos. Entonces, lo conecto a este concepto que también habla Brené, de que somos la sociedad más endeudada, más Claro, adicta, más medicada, más obesa de la historia. claro. Porque en esta búsqueda de propósito pasa algo que es como lucho, 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 me levanto todos los días a las 7:30, vuelvo todos los días a las 8 a mi casa y aún así no le encuentro el sentido. Entonces necesito, me siento mal, me siento vulnerable y como duele, recurro a, me tomo unas chelas después de la pega, me fumo un pito con los Pipo, amigos. voy al psiquiatra, me eh, pepo. Claro, pero como dice Brené, no se puede tapar lo malo sin también tapar lo bueno. Claro. Lo malo es la puerta para sentir eventualmente lo bueno. Entonces, si estamos numbing, como Ujú. dicen, adormeciendo estos sentimientos negativos, nos estamos privando también de todo lo otro, que es la alegría, el encontrarle los otros Es, sentimientos. es tan potente porque de nuevo nos comunicamos los dos y sintonizamos. Es absolutamente eso. Cuando yo hablo del propósito, por eso te decía, tu propósito es mi propósito. Y hoy día lo que buscamos son los propósitos que nos venden, ¿no es cierto? Que nos instalan. Es necesario esto. Entonces, las personas felices tienen esto, esto y esto. Las personas buscan la felicidad. Las personas exitosas hacen esto y esto y esto. Entonces nos ponen, los jóvenes van a dar la PSU y está el ranking de las carreras más exitosas, las mejor pagadas. Yo trabajo mucho, he trabajado mucho con adolescentes en orientación vocacional y con jóvenes en orientación vocacional. Y no quiero que en ningún minuto se entienda que no digo que hay parámetros objetivos que son muy importantes, pero de acuerdo a cada uno. No es las carreras mejor pagadas para todo el mundo. Entonces, no es los 10 pasos de la felicidad para todo el mundo. Es lo que cada uno encuentra como su camino en la vida y los pasitos que va dando en eso. Decía, bueno, el Talmud dice que lo que se busca es la sabiduría, no la felicidad. La felicidad son momentos, son estados, y la sabiduría es llegar a conocerte, a reconocerte, a conocer y a reconocer a los tuyos y a ser feliz con el camino de vida que encontraste, con lo que tienes, a mirar lo que tienes, no lo que no tienes, Ujú. a mirar lo que te da fuerza y no lo que te debilita. Pero cuando tú eres capaz de mirarlo, conociéndote y reconociéndote, puedes dejar de tener ese sufrimiento existencial de que ves todo lo malo, por lo tanto también pierdes de ver lo bueno. Pero para eso es necesario un trabajo personal de autoconocimiento. Yo lo he estudiado desde distintas disciplinas, muy interesante. Yo te decía la sabiduría judía, te decía recién, ¿no es cierto?
Tuve la experiencia hace muchos años trabajando en mediación familiar, en terapia familiar, de trabajar con, yo soy judía, de trabajar con el vicario de la pastoral familiar, un curita encantador, Jaime Fernández, ya no vive. Muy interesante. Hablábamos de qué pasaba con los jóvenes cuando están construyendo familia, proyecto de vida. Y él me decía, lo que pasa es que buscan la felicidad. ¿Qué felicidad buscan? Te miro, me encantaste, listo, casémonos, hagamos. Pero cuando paré, te miro, te conozco, te reconozco, te acepto y te quiero. Pero te fijáis que también era un step by step, step by step. Es lo mismo que el propósito. El propósito no puede ser feliz, ser exitoso, sino que es mi propósito y cada uno de los pasitos o de los pequeños propósitos que se concatenan para eso. Entonces, cuando estoy absorto en mi proyecto de vida, soy menos vulnerable. Me enfrento a menos vergüenza porque la vergüenza no es tema para mí. Estoy focalizado. Entonces, yo estoy muy rayada con el tema del propósito porque lo he trabajado mucho en los últimos tiempos con otras personas y también en mi formación porque siento que le da sentido. Le da sentido. Y las personas en ese camino también se dan cuenta que no están solas y que no se puede solos. En el tiempo en que vivimos, que estamos más solos que nunca, sin embargo el descubrimiento es que solos no podemos. Por algo, sí. No podemos. No solo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, sino que en el mundo de la incertidumbre, ¿dónde pongo mi certeza? ¿Dónde pongo el primer step? ¿Dónde me fortalezco lo suficiente para salir a enfrentar el camino? Es de donde vengo. Y es algo que también desconocemos. Y me dejaste la pelota dando bote perfecto para mi pregunta que tenía, que es ¿de dónde vengo? Relaciones familiares, como hablamos nosotros de tu tribu. ¿Por qué le hacemos? O sea, es algo que yo siempre me pregunto y que me parece como una ironía de la vida, que es eso de que la gente que más queremos, padres, hermanos, hijos, somos los que somos capaces de hacerles más daño. Más daño que nadie. Más daño que nadie. O sea, hay veces que con el que no conozco soy lo más generoso y me abro, pero después cuando toca con los que he vivido toda mi vida y de dónde vengo, me cuesta el triple y me hago daño y les hago daño. Entonces, sí, tal vez hablar un poco de eso, pero la pregunta con la que iba con eso es, no hay tiempo para desperdiciar con estas relaciones. Y yo sé y he escuchado de mucha gente que han pasado cosas que en la lógica son imperdonables. Imperdonables. O sea, entonces, ¿cuál es la fórmula para uno vivir con esas relaciones? Para perdonar, para poder llevarse bien, más allá tal vez más allá de lo que el otro haga. Es súper fácil y súper profundo. Siempre uso esa paradoja porque digo, es muy fácil, pero es tan profundo que cuesta y que duele, ¿cierto? Y yo te mencioné con toda la intención este tema de los cimientos, porque el otro día jugaba con unas alumnas que les decía, yo venía del camino a Viña. Es un ejemplo, nada que ver, pero todo que ver. Veníamos del camino a Viña y de repente un taco terrible, todo. ¿Qué sucedió? Se da vuelta un camión. ¿Pero por qué se da vuelta? Porque lleva un tremendo container. Y el container no está en el lugar que tiene que estar. Entonces, si no hay equilibrio, se desploma. En San Antonio, 4 containers se caen enteros. Los de abajo estaban vacíos, el que estaba lleno era arriba. Yo no entiendo nada de física, pero tuve la suerte que alguien que quiero mucho me diera la explicación. Y era una explicación de que vuelve a lo mismo. Los cimientos tienen que ser lo que está abajo. Entonces empecé a mirar las pirámides. Son así. No son así.
Interesante. ¿Dónde está la fortaleza en un mundo de incertidumbre? Es la única certidumbre que tenemos, que es de dónde venimos. ¿Y por qué somos tan pesados con de dónde venimos? Porque es lo único incondicional que tenemos y es el único espacio en el cual nos podemos sacar la careta del éxito. Es en el único espacio donde no estamos teñidos por el éxito, por lo que hay que alcanzar, por el peinado que hay que tener, la ropa que hay que vestir, los lugares a donde hay que vacacionar. Entonces, en nuestros orígenes somos quienes somos y nos encontramos con nuestras vulnerabilidades. Y como no nos gustan, porque la gente exitosa no es vulnerable, según los cánones establecidos, entonces nos ponemos, yo digo, nos ponemos pesaditos. Nos ponemos pesaditos porque sabemos que ahí están los afectos incondicionales. De ahí venimos. Entonces yo, lo conversábamos el otro día, yo le digo a las personas, no salga a buscar afuera lo que tiene adentro. En un mundo, como dice Maturana, donde lo único cierto es la incertidumbre y donde tenemos que preparar a los jóvenes para vivir en un mundo que el cambio es lo único permanente, fortalézcase. ¿Dónde se fortalece? ¿De dónde viene? Porque cuando uno mira de dónde viene y se preocupa de aprender de eso, entiende todo. En la posición de hijo, es muy fácil ver a los papás y criticarlos por lo que no están haciendo y cuesta tanto ver todo el sacrificio que hacen. Y ahí yo creo que se encuentra la clave, o una de las claves, que yo he encontrado como común denominador en todas estas TED Talks, charlas, libros, sobre felicidad y vulnerabilidad, que es: yo doy todo lo que tengo, todo lo que puedo dar, pero después no espero el resultado, lo hago por mí. Porque cuando yo espero un resultado, si yo voy y le digo a mi papá o a mi mamá algo y espero una respuesta, la respuesta que tú quieres, la además, que yo no quiero, cualquiera. y no es, me es una causa de dolor. Y cuando lo leía lo relacioné a este mundo tan científico en el que vivimos, que es controlar y predecir, Claro. controlar y predecir. Entonces en los colegios, matemáticas, ciencia, lo más importante, controlar y predecir. Entonces nos hemos vuelto robots, máquinas, Claro. de decir, hay una situación en el futuro, la predigo Sí, lo que la va a predigo. predigo lo que va a pasar, después controlo todas las variables hasta que pasa y probablemente no va a ser como yo creía. Claro. Y de ahí es, dependiendo de la persona, o me castigo o me victimizo. Entonces yo creo ahí, para reiterar, porque según yo lo más importante es: doy todo lo que tengo y después me desapego de lo que vaya a pasar. Claro. Es súper importante lo que estás diciendo, Sebastián, porque de alguna manera en esta incertidumbre de la que hablamos y en un mundo en un constante cambio, es muy difícil hacer prognosis, pero además tratar de hacer un parangón entre el mundo de las ciencias exactas y el mundo de, no sé si decirle ciencias, pero el mundo del ser humano, en cuanto a ser social, en cuanto a las relaciones humanas y sociales, es muy difícil hacer un parangón porque no es posible que la prognosis que uno hace en un fenómeno científico se repita en un fenómeno humano. Y ese es un tremendo error porque caemos en estos procesos de homogeneización. Todas las mujeres son, todos los hombres son, todos los hijos deben ser así con sus padres. Y no es así. Si yo planto una semilla de sandía, van a salir sandías. Cuando yo crío hijos, doy lo mejor que yo creo que estoy dando, pero cada uno va a ser distinto, aun cuando yo haga lo mismo. ¿No es cierto? Entonces, eso es un elemento central. No podemos predecir de tal manera exacta el comportamiento humano, ni en lo individual ni en lo social. Eso es así. Y luego, dicho eso, decir que en cuanto a las relaciones familiares y especialmente lo que hablamos, la relación con los padres, lo primero es entender que no puedo cambiar a los demás. Yo solo puedo cambiar mis conductas, no la de los otros.
tengo que aprender a aceptar la de los otros. Ahora, en la medida que mi forma de accionar y reaccionar sea mucho más generosa, amable, yo incluso digo misericordiosa con el otro, voy a generar cambios de relación, no del otro, de relación. Y eso sin duda nos va a poner más contentos a todos. Pero ese desapego quiere decir yo soy un ser individual y no tengo ningún derecho a determinar cómo actúa el otro, cómo reacciona el otro y cómo me responde el otro. Porque tiene su historia, sus dolores, sus alegrías, su propósito. Alguien que está viendo esto y se siente angustiado, se siente que a lo mejor tiene una relación con alguien que le encantaría arreglar, pero dice no tengo cómo. ¿Qué puede hacer esa persona mañana, hoy día en la noche? No de aquí a un mes, no esto de lo que hablamos, que la acción es lo más importante. ¿Qué puede hacer esa persona hoy día que lo va a ayudar a lo mejor mañana a tener una oportunidad y pasado mañana? Yo lo primero que aconsejo es desde uno mismo. Entonces, ¿qué haría yo? Estoy en una mala relación o estoy en una pega donde lo estoy pasando pésimo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué haría yo? Me preguntaría, ¿por qué estoy aquí? Pero lo escribiría. Yo te dije, soy muy concreta. Yo lo escribiría, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me hace mantenerme aquí? ¿Qué es lo que yo quiero? Que ese es mi propósito, ¿cierto? Y pongo, ¿qué es lo peor que puede pasar si salgo de esto? ¿Y qué es lo mejor que puede pasar si salgo de esto? Cuando escribo eso, hago un mapita donde yo lo miro y lo veo, tomo una decisión, porque es una decisión donde saqué mi emoción, pero es una decisión consciente. Esto es lo que me tiene atado a lo que sea. Esto es lo bueno de estar aquí, esto es lo malo de estar aquí. Si para mí lo bueno es superior a lo malo, me quedo y la corto. Me dejo de quejarme, me convierto en protagonista y mejoro la situación o la asumo, ¿cierto? Listo. Si es mejor no estar que estar, con el dolor que eso signifique, tomo la decisión. Y escribo, siempre escribo las acciones que voy a tomar para eso. Bien concreto. El otro día lo conversamos. ¿Qué voy a hacer en 24 horas? ¿Qué voy a hacer en una semana? ¿Qué voy a hacer en un mes? ¿Por qué? Por mí. ¿Para qué? Para estar mejor. ¿Sí? Simple. Eso, por eso es muy simple, pero es muy profundo. ¿Y qué les pareció? El próximo domingo vamos a estar con Efraín Sauer. Voy a dejarles su canal de YouTube para que lo conozcan, porque vamos a estar hablando de un tema muy interesante: el matrimonio. ¿Qué piensan los millennials del matrimonio? ¿Por qué hay tantos divorcios hoy en día? ¿Qué está buscando la gente al momento de construir una relación? ¿Cómo han afectado las redes sociales a las relaciones personales? Eso y mucho más el próximo domingo.